Pensaba mientras leía la palabra en este proyecto de leer la Biblia sin apuro, con entendimiento, cuando José es vendido por sus hermanos en este Génesis 37. Pero también podemos ver detalles muy importantes, como Jacob, su papá, lo prefería, lo amaba, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. Y seguramente que no lo manifestó solamente en la túnica de diversos colores. Él le hizo una ropa donde se destacara, donde sobresaliera, donde se lo distinguiera más que a sus hermanos, donde podían estar todos, pero el que sobresalía porque tenía una túnica de diversos colores, el que llamaba la atención, era José. Pero eso era lo que pensaba Jacob, porque Dios no piensa así. Dios no tiene preferencias. El amor de Dios se suelta de igual para todos. Y somos nosotros que lo percibimos, o mucho, poco o nada. ¿Nunca pensaste que Dios no te amaba? Y quizás ves a otro al lado tuyo que dice, Dios me ama como nadie me amó en la tierra. Y vos no encontrás cómo esa persona puede sentir que Dios lo ama y vos no sentís nada. Y ese amor de Dios nos cuesta percibirlo, sentirlo, vivirlo, a esta verdad que es el amor de Dios, a causa de traumas, porque hemos sido lastimados, dañados en el amor. Entonces, después no queremos ni sentir nombrar la palabra amor, porque duele, porque lastima. Y es por eso que no podemos decir con esa libertad, Dios me ama. Más de 30 años en el mundo yo, hasta que el Padre me salió al encuentro. Pero me costaba creer que Dios existiera y mucho más que Dios me amara. Más de 15 años me predicaron muchos evangelistas, misioneros, que en mi trabajo, en mis quehaceres, me encontraban, según yo, casual, pero Dios, no hay casualidad. Era Dios quien enviaba por mí. Yo no podía entender ni creer que Dios me amaba. No podía percibirlo, no lo podía a causa de traumas en nombre del amor. Traumas aún de antes de nacer. Y Dios me llamaba. Hasta que un día Dios me salió al encuentro cara a cara, Él se me reveló, que ya lo conté, algo así como lo del apóstol Pablo. Y ahí pude entender cuánto me amaba. Por eso puedo entender cuando las personas dicen, Dios no me ama a mí. Y aquí, estos hermanos de José, ¿cómo podían creer que Dios los amara cuando su propio padre amaba más al otro? Y seguramente Jacob lo demostraba en el trato. Quizás tenía palabras dulces para este hijo que amaba, pero para los otros quizás les gritaba, quizás se enojaba, los retaba, dudaba, desconfiaba, no les creía nada, no le importaba nada de lo que hacían. Nada valía de estos hijos lo que hacían. Solo valía lo que hacía José, porque él amaba a José más que a los otros. Y a la hora de decirle a estos hermanos, a estos hijos de él, Jacob, Dios los ama, ¿cómo creer y confiar que Dios los amaba? Quizás te tocó ser hermano de José, porque tu padre y tu madre no te amaban, hacían diferencia, y es real. A veces creemos que es imaginario. No, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Entonces los otros los rechazaban. Los otros tenían una percepción de rechazo y era real, no era que la inventaban. Imaginemos un momento.
Los hermanos de José hablando con un discipulador, un edificador, con una autoridad espiritual pidiendo ayuda. Imaginémoslo diciendo, mi papá Jacob me rechaza, mi papá Jacob no me ama, lo ama más a mi hermano José. Imaginémoslo. Y esta persona, autoridad espiritual, diciéndole, no, bueno, te parece, no es tanto, porque Dios no hace eso. Claro, Dios no hace eso, pero Jacob sí lo hacía. Y esto lo traigo como sanidad, porque a veces somos rápidos cuando nos toca aconsejar, sugerir, ayudar, acompañar personas en proceso de sanidad, negando. No, no fue tanto, sí, tu papá te amaba, pero bueno, esa era la forma que él lo demostraba. Él no recibió amor, no te pudo dar amor. Hay una realidad, hay una herida, hay un trauma. Y estos hermanos de José tenían un trauma, había una realidad, estaban heridos por la diferencia que hacía su propio padre Jacob, porque prefería más, amaba más a José y no a ellos. Tenían una herida de rechazo en nombre del amor. Imagínate la congregación de Jacob, amando más a uno que a los otros. Ese no es el diseño de Dios. ¿Y esto qué provocó? ¿A qué dio origen? A un diseño del infierno que se llama envidia. Capítulo 37, versículo 11 de Génesis. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Meditaba, pero no accionaba en decir, momento, me estoy equivocando. Señor, ayúdame a amar a todos mis hijos. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a buscar en vos, Señor, la plenitud, ser completo como papá, como mamá, para ayudar, para amar a mis hijos y no lastimarlos, no que tengan tremendas heridas a causa de no amarlos, de hacer diferencia. Y así es como se gesta en el corazón de los hermanos de José la envidia. Imagínate todos sentados a comer, por dar un ejemplo, en la mesa. Y a José 2 porciones, su plato relleno. Y a los hermanos apenas las tareas pesadas. A los hermanos. José no. Un abrazo cuando volvían a José, un beso. A los otros, nada, de lejos. Claro que dolió, y no estoy justificando la acción de estos hermanos de venderlo a José, pero estoy hablando desde la sanidad. Y estas heridas, Dios tuvo que tratar con las heridas de los hermanos de José, de rechazo, de desprecio, de no ser valorado, de tenidos en poco por su propio padre Jacob. Pero también sanar a José, porque ese amor, esa diferencia, esa sobreprotección también lo dañó a José. Dañó toda la familia, porque había envidia, había un diseño del infierno que trajo consecuencias, que es vendido. Dios lo encaminó bien, era el propósito, como lo dijo José a sus hermanos, para preservación, Dios lo hizo, pero hubo heridas que sanar. Voy a seguir hablando de esto. No quiero hacerlo largo al video porque son enseñanzas cortas de meditación y reflexión de esta lectura de la Biblia, de este proyecto de leer la Biblia sin apuro, pero sí con entendimiento. Como siempre lo digo, te lo recuerdo, puedes escribirme, puedes preguntarme y voy a procurar ayudarte. Dios te bendiga.